Hola mis amigos del norte del sur, el programa para decir la verdad. Bueno, estamos en campaña política día 28 de julio. Los próximos días pues ya estaremos en elecciones presidenciales. Tiempo de solicitudes, de reivindicaciones, de petitorios. Veamos. Bueno, sin lugar a dudas que en las campañas políticas se pone de manifiesto pues un conjunto de propuestas, en este caso por parte de los candidatos, que sin lugar a dudas pues buscan llenar las expectativas, en este caso de la militancia y de esos llamados nichos o mercados cautivos de posibles electores. Y bueno, efectivamente en Venezuela las cosas andan transitando por allí, ¿no? Desde la perspectiva del candidato del gobierno, en este caso de Nicolás Maduro Moro, y de la misma manera, pues, de Edmundo y los otros candidatos que participan dentro de esta campaña política para buscar, pues, el nuevo presidente para el periodo hasta el 2030, o en este caso, si se mantiene el presidente Nicolás Maduro, bueno, la continuidad hasta el 2030. De eso se trata. Pero hay algo importante que a mí me llama mucho la atención, que creo que hay una deuda, diríamos que moral, una deuda con un sector de la población, como es el tema de la educación. Un tema neurálgico en cualquier sociedad, un tema principista desde el punto de vista de las perspectivas que tienen los países, pues los pueblos y los gobiernos en función de mejorar el estándar de vida de las diversas sociedades y de la misma manera mejorar la calidad, en este caso académica, de su pueblo, ¿no? Y la gente necesita pues prepararse para encarar unos tiempos tan importantes como estos tiempos de esta era digital. Y en Venezuela, pues yo creo, soy un convencido que tenemos los candidatos, no he escuchado propuestas, a pesar de que muchos vienen del sector educativo, muchos candidatos, no he escuchado propuestas efectivamente que se eleven con el peso y la rigurosidad de estos nuevos tiempos. Fíjense ustedes que para nadie es un secreto, nosotros hemos tenido, si lo vemos desde la perspectiva de circunstancias, en este caso de coyunturas que se han presentado, pero al fin y al cabo generan, si no una parálisis, un retroceso en el sistema educativo, en este caso en el venezolano, en el bolivariano. Pues fíjense ustedes, a nosotros nos agarra a partir pues ya del 2015, que comenzaron en algunos anaqueles a faltar algunos alimentos que son claves para la dieta diaria de los venezolanos. Eso originó pues que comenzó paulatinamente 2014, 2015 y se fue elevando con el pasar de los días la desaparición de un conjunto de alimentos, en este caso víveres, de los anaqueles de los supermercados. Entonces, como por ejemplo la harina de maíz precocida, el aceite, la mantequilla, lo que usa más el pueblo llano y el pueblo cotidiano del país. Y fíjense qué ocurría, que cuando la cosa se agudiza, cuando el escenario se pone bien neurálgico, eh, muchos hogares, producto de que los padres habían salido del país, muchos hijos se quedaron con los abuelos. Y estos muchachos estaban en el cuarto, quinto y sexto grado y otros comenzando pues la educación, en este caso media. Entonces muchos de estos jóvenes se tenían que parar bien temprano, se iban con algún vecino que los acompañara, que también iba a hacer la cola para conseguir alimentos. Y bueno, se iban a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Estos jóvenes, al siguiente día, cuando amanecía, su abuelo, su papá o su tía se acercaban a los sitios para hacer en este caso, el cambio en la cola. El que estuvo allí, que era el joven que está en edad escolar y en muchos en edad de liceo, bueno, estos jóvenes agarraron y se quedaron ahí, se quedaban allí con su abuelo, con su tía acompañándolo, porque ellos hicieron el trabajo más rudo, que era estar toda la noche para facilitar el número privilegiado para poder comprar a tiempo. Bueno, muchos de estos jóvenes cuando regresaban a su casa, regresaban o con el abuelo con las bolsas cargadas ayudando, o se iban temprano con la intención de ir a la escuela, y la sorpresa es que los jóvenes no podían ir a la escuela porque estaban cansados, toda una noche pernoctando para poder satisfacer la necesidad hogareña con el tema alimentario. Bueno, esos estudiantes, con ellos se tiene políticamente, se tiene un compromiso, se tiene una deuda moral, porque muchos de estos jóvenes abandonaron la escuela. Esa es una verdad de lo que ha ocurrido en el país en los últimos años.
Y no es un tema fundamentalmente de gobierno, sino que es un tema efectivamente de la realidad que hubo pues con la carencia de los alimentos en el país. Esto se ha convertido en una necesidad y nadie habla en esta bendita campaña, nadie habla sobre eso. El tema ha sido el reivindicativo, bueno, lo que ustedes ven pues en las imágenes, la gente solicitando para el docente, que también es una gran necesidad, pues la situación de esa deuda histórica con el magisterio venezolano, porque yo creo que está llegando el momento en que los educadores, así como hizo alguna vez Angela Merkel en Alemania, oye, el tener la mejor reivindicación, al igual que los médicos, los enfermeros, eso lo hizo Angela Merkel. Entonces un grupo de ingenieros fueron a protestarle y ella le dijo, ustedes estudiaron porque ellos fueron sus maestros, por lo tanto son el recurso más importante del país. Entonces yo creo que en toda América ese ha sido también otro de los graves problemas. Aquí en Latinoamérica no falta un país donde los maestros estén exigiendo una mejor reivindicación a pesar de tener estudios de pregrado, de posgrado, estudios hasta de postdoctorado. Y entonces vemos que un profesor, un docente a nivel de educación media y a nivel primaria gana mucho menos que cualquier médico, que cualquier economista que esté en alguna institución o empresa privada. Entonces hay una disparidad que no se logra entender. Pareciera que son los maestros, los hijos de Petra, los hijos de María, bueno, que están ahí excluidos, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que hay que comenzar a reivindicar, porque al fin y al cabo el futuro y el devenir histórico de un país marcha en función del tema educativo. Entonces yo creo que es una gran necesidad. Propuestas educativas. Alguna vez en el 99, por ejemplo, se habló de la constituyente educativa y se habló en Venezuela de las propuestas que generaron el modelo educativo bolivariano, con aquello pues de una cantidad de aspectos bien importantes que transversalizaban el hecho educativo y que permitían pues contextualizar la educación a esa realidad de lo que es la idiosincrasia del pueblo venezolano. Entonces es bien importante eso, pero siento que la campaña política, esto es un llamado para todos los candidatos, adolece de un discurso hacia el tema de la reivindicación estudiantil. Y por otro lado nos agarró el COVID. Ese fue otro tema que efectivamente hizo mella en el modelo educativo, en el sistema educativo y en la sociedad venezolana. Porque ¿qué ocurrió? Que el COVID genera una parálisis total en la situación educativa durante casi un año o un poco más. Y cuando se comenzó el anuncio progresivo de ir comenzando a restablecer las actividades educativas, bueno, ocurrió de que se planteó el tema de la educación en línea. Bueno, uno de los problemas. Los docentes, muchos no tenían teléfonos inteligentes y otros no tenían la experticia para manipular el dispositivo móvil. En otros sectores también el problema era el acceso al Internet dentro de la democratización, que alguna vez se habló, que muchas escuelas no tienen y no tenían en ese momento Internet en el país. Entonces la educación en línea se convirtió en un fracaso más, porque nada más podían facilitar estos procesos las instituciones privadas, donde los docentes tienen pues la posibilidad de contar con su teléfono inteligente, tienen el internet inclusive en casi toda la institución educativa y al fin y al cabo se podían conectar, podían de la misma manera desde su casa transmitir el internet, pero entonces el problema es de que también muchas barriadas no tienen el tema del internet en el país. Estamos hablando del tema COVID. Entonces todo eso imposibilitó de que un grueso sector de la educación, sobre todo el que busque el acceso a la educación pública, bueno, sin lugar a dudas que iba creciendo educativamente, iba creciendo con una fragilidad, porque no había el manejo, la visión total en lo que corresponde a la educación online, como así lo mencionaba, se quedaba cojo el tema educativo. Entonces yo creo que es un tema fundamental y yo quiero pues desde este momento invitar en los pocos días que quedan de la campaña para que los candidatos asuman el papel y el rol histórico de quien quiere dirigir una nación y de quien dirige una nación, en el caso de una continuidad, oye, asumir el tema educativo como efectivamente como lo máximo. Porque el tema se nos va en la economía, el tema se nos va en una gran cantidad de temas, sobre todo en el tema de las macrofinanzas,
y un país con 34.000 aproximadamente planteles educativos, con una cantidad de estudiantes, con la nómina más alta de América Latina, porque es el ministerio más alto de todo el continente, desde el punto de vista de los recursos que se manejan. Bueno, yo creo que esto, más allá de lo que se ha hecho, hay que inyectarle mucho dinero, pero fundamentalmente también colocar mucho coco en el pensamiento crítico, revisar un poco los planteamientos de este mundo moderno digital, de la era del internet, de la inteligencia artificial. También echarle una revisada a Paulo Freire, porque yo creo que tenemos que efectivamente dejar de aquello de que tener pues a los oprimidos cada día bajo una cultura de la dominación. Entonces yo creo que es importante eso, mis amigos, es un llamado que le hacemos desde el norte y del sur a los candidatos en campaña política para las elecciones del 28 de julio. Esto es un temazo que debe ser discutido por todos ustedes. Saludos, Jesús Marcano, desde el norte del sur.